La segunda pregunta dice, en base a la gráfica de la función f que se muestra, determinar lo solicitado. Lo primero que nos piden es hallar el límite de la función cuando x tiende a 4, ¿no? Entonces de acá tenemos que hallar por ambos lados. Primero vemos límite de f de x por derecha y límite de la función por izquierda. Por izquierda, ¿no? Viendo en la gráfica podemos ver que cuando la función, este es el número 4, va por el lado izquierdo del 4, tiende a 0 en la recta. Entonces, tiende a 0, ¿no? Uy, está mal, está vago. Cuando viene por derecha, también tiende a 0. Entonces, esto sería 0 y esto es 0. El límite cumple por derecha, por izquierda, entonces el límite vendría a ser igual a 0, ¿no? En la primera. No existe. La primera no existe. ¿Por qué no existe? Está mal. La B. Límite de menos 7 por derecha. Igualmente en la gráfica. Cuando la función viene por derecha del menos 7 tiende hasta ser infinito negativo. Entonces directamente ponemos infinito negativo. Cuando el menos 7 en la letra C dice la función viene por el lado positivo o por derecha, al lado derecho del menos 7, tiende también a ser infinito negativo. A ser infinito negativo. En la letra D, igual, cuando nos situamos en el número 6 de la recta, número 6, vemos que por derecha la función se va hacia infinito positivo, y por izquierda del 6 se va a infinito negativo. Infinito negativo, ese vendría a ser su límite. Son números que se acercan al 6 pero no lo tocan, pero van hacia infinito negativo e infinito positivo respectivamente. Para el 0, en la función, cuando reemplazamos el 0, por derecha, igualito, ¿no? Pon pausa. F, la función cuando reemplazamos el 0, en el 0 vemos que por derecha el 0 tiende a infinito positivo. Infinito positivo. Y por izquierda del 0 también tiende a infinito positivo. Entonces vendría a ser que el límite de la función cuando reemplazas en la fórmula el 0 tienden a ser los infinitos positivos. En la letra G, cuando reemplazamos en la función el número menos 3, por el lado igual derecho tiende a ser positivo y por el lado izquierdo también tiende a ser positivo. Por lo tanto, igual, en vez de resolver esto por derecha o por izquierda, podemos decir que es el infinito positivo. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Pausa. En la letra H, cuando reemplazamos el número 6 de la función en la fórmula, el número 6, vemos que tenemos que desglosarlo por el lado derecho para hallar su límite y por el lado izquierdo. Por el lado derecho vemos que se van hacia infinito positivo, ¿cierto? Infinito positivo. Y por el lado izquierdo se va a infinito negativo. Por lo tanto, este límite no existe en esta fórmula, porque son diferentes. No existe. En la letra I, ¿en qué puntos f es discontinua? Ahora lo vamos a resolver. Pausa. Vamos a comenzar hablando al revés. Para que sea continua una función tiene que cumplir 3 teoremas, ¿no? Primero que f de a exista, ¿no? Primero, que f de a exista. Segundo, que el límite de f de x en a exista. Más o menos. Y que la tercera, f de a sea igual al límite de la función al reemplazar a. Bueno, entonces vamos a comenzar
¿En qué puntos no sería? Vamos a ver en el punto número, en el menos 7, por ejemplo, que vemos una discontinuidad gráficamente. En el menos 7, pausa. Siguiendo, podemos ver en el gráfico 3 puntos, en el menos 4 puntos, en el menos 7, en el menos 3, en el 0 y en el 6. Cuando entonces x es igual a menos 7, cuando x es igual al menos 7, vamos a ver primero, vamos a buscar la primera teorema. Vamos a buscar un f de 7. F de 7, función f de 7. Si vemos que f de 7, vamos a reemplazar el 7 y no existe ningún número. No existe ningún número. Igualmente, cuando ponemos en el x igual a menos 3, x igual a menos 3, tampoco el x igual a menos 3 no tiene un valor. Por lo tanto, no existe. En el x igual a 0, también hallamos el f de 0 y vemos que no existe. No existe tampoco. Cuando x es igual a 6, vamos a ver, reemplazando la función, y x igual a 6 no tiene ni un valor. Tampoco no existe. Por lo tanto, en estos cuatro puntos podemos determinar que no hay continuidad. No hay continuidad. Continuidad en los puntos cuando x es igual a menos 7, cuando x es igual a menos 3, cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 6. Eso es por un lado. Ahora vamos a analizar cuando el valor cambia y es 4, cuando x es igual a 4. Cuando x es igual a 4 vemos, aparentemente parece que la función es continua, pero tenemos que aplicar también todos los teoremas. Primero reemplazamos. Cuando f de x, que es 4, ¿cuánto vendría a ser? F de x es 4, vendría a ser es igual a 1. Entonces sí existe y tiene un valor. Para comenzar, este es el primer punto. En el segundo tenemos que hallar sus límites. Límite de f de x por derecha y por izquierda, cuando x es 4 positivo, y límite de f de x cuando x es por izquierda, ¿no? Vemos que cuando x cuando es 4 viene por derecha, tiende a ser 0. Y cuando x, también ya lo habíamos hallado, viene por izquierda, tiende a ser igual 0. Por lo tanto, acá podríamos decir que es 0, existe. Pero en el tercer teorema decíamos que f de a tiene que ser igual al límite cuando x tiende a a de f de x. Reemplazando la fórmula, f de a, habíamos hallado que f de a, o f de a, que es esto, vendría a ser igual a 4. Y el límite es igual a 0. Por lo tanto, son diferentes. Al ser diferentes, podríamos decir que es una discontinuidad. En este caso, el tipo de discontinuidad se le llama removible. Discontinuidad removible en el número cuando x es igual a 4. Para terminar la pregunta número 2, el inciso número J nos dice, ¿no? Determine las ecuaciones de las asíntotas verticales de la gráfica. Gráficamente podemos ver que las asíntotas verticales están en el menos 7, en el menos 3, en el 0 y en el 6. Entonces, las ecuaciones son simples de determinar. X para una asíntotas verticales vendría a ser x igual a menos 7, x igual a menos 3, x igual a 0 y x igual a 6. Con eso terminamos la pregunta número 2. Ahora en el ejercicio número 3 tenemos que hallar los valores de a y b sabiendo que f es continua.
Para resolver este ejercicio analizaremos la cantidad de f para los valores de x1 y x2. Para x1, f de x es igual a a más b, sabiendo que el límite de x es mayor o positivo. Cuando tomamos el valor de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Ahora reemplazamos, ponemos que el límite de x de 1 negativo es igual a x menos 1 por x más 2 sobre x menos 1. Ahora acá simplificamos, tenemos que el límite de x 1 negativo es x más 1 igual a 2. Donde vemos que acá el límite es x, tenemos que el límite de x de 1 positivo es igual a x más b, o sea, igual a más b, y acá tenemos el valor que a más b es igual a 2. Ahora, para x igual a 2, sabemos que f de x es igual a 6, donde tenemos acá el límite de x negativo es igual a x más b, donde tenemos acá que 2a más b igual. Entonces tenemos que el límite de 3x en 2 a la derecha es igual a 6, en donde 2a más b es igual a 6. Ahora vamos acá, en 1. A más b es igual a 2 y 2a más b es igual a 6. Tenemos como resultado que a es igual a 4 y luego a más b igual a 2, donde 4 más b igual 2 menos 4. Entonces tenemos como resultado que b es igual a menos 2. Bueno, vamos a resolver la pregunta número 4, ¿no? Donde dice complete la siguiente tabla con la ayuda de la calculadora, sea la función f con la regla de correspondiente, ¿no? Bueno, como vemos, ya tenemos la tabla todo tabulado. Entonces nosotros lo hicimos en la calculadora con las opciones podemos, ¿no? Podemos en modo radianes en la computadora. ¿Ya? Entonces luego nosotros aplicamos la tecla Shift más la tecla Mode. Después de aplicar esto, nosotros tenemos que poner la parte donde dice radianes, ¿no? Y luego de ello, nosotros aplicamos la fórmula según la ecuación la ecuación que nos está pidiendo, y lo reemplazamos el x por los valores, como indica acá, ¿no? Y como resultado tenemos todo esto de aquí. Bien, entonces nos pide que la calculadora, según como ya está resuelta acá, entonces dice, ¿no? Ahora la pregunta, la 4 y la inciso B, te pide que de acuerdo a la tabla anterior, que podría ser como valor, el límite, te pide límite de f de x, que x sea igual a 0. Pero como nosotros vemos, como vemos aquí, como vemos acá, todos estos de acá se asemejan a 0, ¿no? O que tiende a llegar a 0, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ¿no? Donde agarramos la parte positiva, lo llevamos aquí, donde ponemos el límite de f de x
el límite de f de x es igual a 0. ¿No? Tanto que x sea igual a 0 por la derecha, ¿no? Luego, verificamos en la parte negativa, que es a la izquierda, donde ponemos el límite de f de x por la izquierda es igual a 0. Donde nosotros podemos decir que sí existe, porque entonces vendría a ser el límite de f de x es igual a 0 donde cumple la función, ¿no? Bien, ahora nos piden, en este problema nos piden, ¿no? ¿Es f continua en 0? Tenemos que justificarla. Entonces, tenemos que tener las tres reglas, ¿cierto? Entonces, para proceder, vemos que f de 0 es igual a 0. ¿No? Entonces, está bien. Luego, vemos que si el límite de f de x, vendría a ser 0. ¿No? Entonces también cumple. Y como tercera regla, tenemos que ver si el límite de f de x ya es igual a f de 0. Entonces, podríamos decir que las tres reglas vienen a ser el mismo resultado, ¿no? Donde podremos decir que f es continua a x es igual a 0.